En 1977, en una casa común del norte de Londres, una familia comenzó a escuchar golpes en la pared. Luego, las camas se movieron solas, objetos volaron y una niña comenzó a hablar con la voz de un hombre muerto. Durante casi 2 años, investigadores, policías y periodistas fueron testigos de uno de los fenómenos paranormales más escalofriantes jamás registrados. Algunos lo llamaron posesión demoníaca, otros una gran mentira. ¿Fue una niña poseída o una mente brillante engañando al mundo entero? Bienvenidos al caso del poltergeist de Enfield. Suscríbete si te atreves a descubrir la verdad. Londres, Inglaterra, agosto de 1977. En el tranquilo suburbio de Enfield, al norte de la ciudad, el verano estaba llegando a su fin. Las hojas de los árboles comenzaban a dorarse lentamente y el clima anunciaba que pronto vendrían lluvias, cielos grises y noches largas. En el tranquilo suburbio de Enfield, al norte de la ciudad, el verano estaba llegando a su fin. Las hojas de los árboles comenzaban a dorarse lentamente y el clima anunciaba que pronto vendrían lluvias, cielos grises y noches largas. En la calle Green Street, al número 284, vivía la familia Hodgson, una familia británica común de clase trabajadora sin lujos ni pretensiones. La casa, hecha de ladrillos rojizos, formaba parte de una larga hilera de viviendas idénticas, con patios traseros pequeños, paredes delgadas y vecinos que conocían demasiado bien los secretos ajenos. La señora Peggy Hodgson, madre soltera, hacía lo posible por sacar adelante a sus 4 hijos. Margaret, de 13 años, la mayor. Janet, de 11, una niña inquieta y muy inteligente. Johnny, de 10, risueño, con problemas de atención. Y Billy, el pequeño de apenas 7 años, tartamudo y muy tímido. No tenían lujos, dormían en habitaciones compartidas. Peggy trabajaba cuando podía y recibía apoyo estatal. Pero a pesar de las dificultades, era una familia unida. Y esa noche, el 30 de agosto, se preparaban para dormir como cualquier otro día. Las niñas dormían en una habitación, los niños en otra. Peggy ya había apagado las luces y bajado al salón. Pero fue entonces cuando todo comenzó. Janet y Johnny, aún despiertos, escucharon un crujido. Algo sutil, como si un mueble se arrastrara lentamente sobre el suelo. Miraron hacia la puerta, pero no había nadie. Pensaron que quizá era Billy levantándose al baño. Pero no, el sonido volvió. Esta vez más fuerte, más claro. Un golpeteo contra la pared. 3 golpes secos. ¡Toc! 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 Janet gritó. Peggy subió corriendo por las escaleras. Al entrar en la habitación todo parecía normal, hasta que la cómoda junto a la pared se deslizó bruscamente unos centímetros, sola. Sin que nadie la tocara, Peggy se quedó helada. ¿Quién movió eso?, preguntó aún incrédula. Se movió sola, mamá, respondió Janet temblando. Peggy la reprendió. Pensó que estaban jugando. Les pidió que se acostaran. Pero en cuanto salió de la habitación, los golpes regresaron. Más fuertes, más insistentes. Esta vez en la pared justo detrás de la cama. Volvió a subir. Y fue entonces cuando lo vio con sus propios ojos. La cómoda se movió una vez más, deslizándose varios centímetros, como si algo invisible la empujara con violencia. Peggy intentó ponerla de vuelta contra la pared, pero como si estuviera viva, el mueble volvió a alejarse lentamente. Ella lo volvió a empujar contra la pared y de nuevo se deslizó hacia el centro de la habitación. Peggy tomó a sus hijos y los sacó de la casa. Corrió con ellos a casa de los vecinos, los Nottinghams, al otro lado de la calle. Estaba pálida, sin aire, con los ojos desorbitados. Algo está muy mal en mi casa, dijo. ¿Qué pasa?, preguntó Vic Nottingham preocupado. Hay algo que mueve los muebles, algo que golpea las paredes. No sé qué es, pero no es normal. Vic, un hombre escéptico y de carácter fuerte, decidió entrar a la casa a verificar, pero lo que encontró lo dejaría mudo. En cuanto puso un pie dentro, escuchó los golpes, viniendo de todas partes, como si algo o alguien lo rodeara, escondido. Esa noche nadie durmió, y al día siguiente comenzaron las llamadas, primero a la policía, luego a la prensa, y más tarde a los investigadores paranormales. La familia Hodgson no lo sabía aún, pero habían abierto la puerta a un misterio que pondría en jaque a todo el Reino Unido y que hasta el día de hoy sigue dividiendo a creyentes y escépticos. La noche siguiente, el miedo ya había echado raíces en la casa Hodgson. Peggy había intentado mantener la calma.
Había convencido a sus hijos de que probablemente se trataba de ruidos en las cañerías o de una broma muy elaborada, pero en su interior algo le decía que no era una explicación tan sencilla. Los niños seguían nerviosos. Janet no dejaba de mirar a las esquinas de la habitación. Johnny dormía con los ojos abiertos y Margaret se aferraba a su almohada con fuerza. El más pequeño, Billy, tartamudeaba incluso cuando estaba en silencio. Esa noche, las luces se apagaron temprano, pero el terror se encendió más fuerte que nunca. Pasada la medianoche, un golpe sordo retumbó en la planta alta. Peggy subió las escaleras como un rayo, pensando que uno de los niños se había caído, pero todos estaban en la cama, quietos, con los ojos abiertos como platos. ¡Mamá! Volvió a pasar, susurró Janet. Algo está en la pared. Y entonces ocurrió un golpe seco y otro más. Esta vez no parecían venir de las tuberías ni del piso. Eran golpes con ritmo, como si alguien tocara la pared desde dentro. ¡Toc! 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 Peggy se acercó lentamente a la pared, temblando, como si algo invisible la estuviera esperando del otro lado. Apoyó la palma de la mano y en ese mismo instante la pared vibró. No fue su imaginación. Retrocedió de un salto con el corazón en la garganta. Los niños gritaban, las camas temblaban y luego el caos. Una silla se volcó sola en el cuarto de los niños. Un cajón se abrió de golpe en la habitación de las niñas. La lámpara del pasillo se apagó sin que nadie la tocara. Peggy gritó, ¿quién está ahí? ¡Déjenos en paz! Pero no hubo respuesta, al menos no una convencional. Al día siguiente, sin saber a quién acudir, Peggy hizo algo inusual. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, pensaron que se trataba de una llamada de rutina, posible violencia doméstica, quizás un robo o alguna pelea vecinal. Pero en cuanto cruzaron la puerta, notaron algo extraño. Un frío antinatural invadía el salón. El aire parecía denso, la electricidad pesada. Y mientras los oficiales interrogaban a Peggy, un fuerte golpe resonó en la cocina. Uno de los policías, la oficial Caroline Heaps, se dirigió al comedor y frente a sus propios ojos, una silla se deslizó 1,5 metros sola por el suelo, sin que nadie la tocara. La agente se congeló. Yo lo vi moverse, dijo con voz baja. Lo juro, no hay cuerdas, no hay nadie cerca. Otro golpe, esta vez desde el techo. Los policías revisaron toda la casa. Buscaban cables, hilos de pescar, mecanismos ocultos, pero no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, no podían hacer nada legalmente. Esto no era un crimen ni una amenaza tangible. Lo sentimos, señora Hodgson, dijeron al irse. No es asunto policial. Una familia asustada, testigos que no sabían cómo explicar lo que vieron y una serie de fenómenos que solo acababan de comenzar. Esa misma noche, los ruidos continuaron. Ahora no solo eran golpes, también susurros, voces apenas audibles, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. Y entonces llegó el primer verdadero contacto. Janet se despertó gritando. Peggy corrió a su habitación. La niña estaba sentada en la cama con el rostro empapado en sudor, mirando a la esquina del cuarto. Señalaba con el dedo. ¡Hay un hombre ahí! ¡Está mirándome! Peggy no vio nada. Pero Janet insistía. Describió a un anciano con los ojos blancos y la cara hundida. Dijo que le hablaba, pero no con palabras comunes. Su voz era grave, como si viniera de otro lugar. La madre pensó que era una pesadilla, hasta que esa misma noche, mientras los niños dormían, una voz profunda y masculina resonó desde el cuarto de Janet. ¡Get out! ¡Fuera! Peggy gritó. Subió corriendo. Abrió la puerta y todos los niños estaban dormidos. ¿Quién había hablado? ¿Quién o qué les estaba advirtiendo que se fueran? Fue en ese momento cuando comprendió que esto no era algo que pudiera enfrentar sola, que esto no era un juego, ni la imaginación infantil, y que tal vez su hogar ya no les pertenecía. En cuestión de días, el número 284 de Green Street se transformó en el centro de atención de toda Inglaterra. El Daily Mirror regresó con más periodistas y cámaras. Cada visita traía consigo algo inquietante. Objetos arrojados sin que nadie los tocara. Camas agitándose solas. Juguetes volando por el aire. Pero había una constante. Janet, la niña de 11 años, parecía ser el epicentro de todo.
Era ella quien más sufría los ataques, mordeduras, arañazos y lo más estremecedor, extrañas voces que brotaban de su garganta, guturales masculinas, ancianas, como si alguien más viviera dentro de ella. La familia, ya al límite, aceptó la ayuda de la Society for Psychical Research, SPR, una organización dedicada a investigar fenómenos paranormales. Fue entonces cuando llegó Maurice Grosse, un investigador con experiencia y un pasado trágico. Su propia hija había muerto poco antes, lo cual lo hacía especialmente sensible al dolor ajeno. Grosse se instaló en la casa. Día y noche anotaba todo, grababa todo, instaló micrófonos, cámaras e incluso experimentos rudimentarios. Y sí, él también presenció lo inexplicable. Una cucharilla se dobló sola frente a sus ojos. Libros volaban, ruidos sin origen golpeaban las paredes. ¿Y la voz demoníaca? Grosse la grabó y en la cinta se escucha con claridad. Una voz ronca y grave diciendo: "My name is Bill Wilkins. I lived here before and I died in that chair in the corner." Mi nombre es Bill Wilkins. Viví aquí antes y morí en esa silla, en la esquina. Esa grabación daría la vuelta al mundo. ¿Una niña de 11 años produciendo esa voz grave? Era físicamente improbable, dijeron los expertos en fonética. Se requería forzar las cuerdas vocales de una manera que ningún infante podría sostener durante tanto tiempo sin dañarse. Los escépticos decían que Janet era una buena ventrílocua, que se trataba de histeria colectiva. Pero Grosse estaba convencido de que lo que ocurría era real, no solo por la voz, sino por lo que decía. ¿Quién era Bill Wilkins? Un periodista del Daily Mirror investigó y encontró algo escalofriante. En efecto, un hombre llamado Bill Wilkins había vivido en esa casa y había muerto en una silla tras sufrir una hemorragia cerebral, tal como la voz lo describía. ¿Janet había leído esa información en alguna parte? ¿Alguien se lo había contado? ¿O realmente el espíritu de Wilkins había poseído a la niña? Poco a poco, Janet se convirtió en el centro de atención del Reino Unido. Los medios la seguían, los investigadores dormían en su casa e incluso la BBC intentó grabar los sucesos. Pero lo que lograron captar fue aún más perturbador. Una silla volando por el aire, segundos antes de que el equipo perdiera inexplicablemente la señal. La salud de Janet comenzó a deteriorarse. Sufría ataques de pánico, convulsiones, alucinaciones. Decía sentirse vacía, como si alguien más tomara el control de su cuerpo. En varias ocasiones fue vista siendo lanzada contra las paredes o doblándose en formas antinaturales. Una vez, fue encontrada levitando sobre su cama con los ojos en blanco. Muchos decían que estaba poseída, otros que sufría de esquizofrenia. Los más escépticos creían que todo era un montaje para llamar la atención, pero ¿cómo explicar los fenómenos cuando nadie la estaba mirando? En 1978, la SPR decidió enviar a un segundo investigador, Guy Lyon Playfair, un parapsicólogo menos emocional que Grosse. Su llegada trajo una nueva perspectiva. Observador y metódico, Guy dudaba de muchas cosas, pero también presenció fenómenos que lo dejaron perplejo. Playfair escribió más tarde un libro, This House is Haunted, donde afirmaba que al menos el 70% de los sucesos eran auténticos, pero reconocía que sí había engaños, especialmente por parte de Janet y su hermana Margaret. Las niñas fueron grabadas a escondidas, doblando cucharas o lanzando objetos. En una ocasión, Janet fue descubierta escondiendo una grabadora. ¿Eso invalidaba todo? ¿O simplemente mostraba que, en medio del caos, una niña asustada intentaba mantener la atención de los adultos? A medida que el caso ganaba fama internacional, también atrajo el interés de científicos. Expertos en psicología, acústica y parapsicología analizaron las grabaciones. Algunos intentaron recrear la voz de Bill Wilkins y concluyeron que sería extremadamente difícil para una niña imitarla sin daño vocal. Otros dijeron que todo podía explicarse por sugestión colectiva, presión mediática y manipulación infantil. Un fenómeno interesante surgió. Las manifestaciones parecían intensificarse cuando había adultos presentes, pero desaparecían en ausencia de testigos. ¿Casualidad? ¿Efecto psicológico? ¿O algo más profundo? Incluso el famoso mago y escéptico James Randi ofreció una recompensa a quien demostrara habilidades paranormales en condiciones controladas. Las niñas no aceptaron.
Después de casi 2 años de actividad constante, el fenómeno comenzó a cesar. Janet fue enviada a un hospital psiquiátrico infantil durante varios meses para evaluación. Durante su ausencia, los sucesos paranormales disminuyeron significativamente. Cuando regresó, las manifestaciones fueron menores, hasta que desaparecieron por completo. La casa volvió a la calma. Los investigadores se fueron, los medios perdieron interés, y la familia Hodgson quedó sola con su historia. Años más tarde, Janet hablaría públicamente del caso. Ya adulta, madre y con una vida normal, dijo: "No inventamos nada. Algunas veces sí, fingimos cosas. Éramos niños asustados, sin control. Pero muchas cosas que ocurrieron, nadie puede explicarlas". La voz de Bill Wilkins nunca volvió. Peggy Hodgson, la madre, vivió en la misma casa hasta su muerte en 2003. Según sus familiares, jamás negó lo que ocurrió. El caso fue adaptado en múltiples documentales, libros e incluso inspiró la película El Conjuro 2, aunque con las típicas licencias hollywoodenses. Pero entre el sensacionalismo y el misterio, una pregunta persiste. ¿Fue real? A día de hoy, el caso Enfield sigue dividiendo opiniones. Para algunos, es la evidencia más clara de un poltergeist real. Múltiples testigos, grabaciones, documentos. Para otros, es simplemente el producto de una niña astuta, una familia vulnerable y una prensa hambrienta de titulares. Pero incluso si todo fue un engaño, hay algo que no se puede negar. Durante casi 2 años, una casa en Enfield se convirtió en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más documentados de la historia moderna. Y más allá de espíritus y fantasmas, expuso algo más profundo: el poder del miedo, la necesidad humana de creer, y lo que ocurre cuando lo inexplicable toca la puerta.